La idea rectora que me lleva en estos ejercicios es descubrir en la Cuaresma, más que ritos externos, secos, como lo vimos en la oración, ¿verdad? Como los paganos que están hable y hable y hable y hable, creyendo que por tanto hablar Dios los va a escuchar. El miércoles de ceniza veíamos que Jesús criticaba fuertemente esas tres formas de piedad judía: la oración, la limosna y el ayuno, devolviéndoles una interiorización. Entonces, retomando, para tratar de recuperar lo de ayer, les decía, nos quedaremos en la segunda lectura del domingo, con dos frases. Por el hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Esto hay que tomarlo muy en serio, porque cuando Dios nos redime, cuando Dios nos devuelve la vida, es cuando Él nos perdona, cuando Él nos perdona. Por eso, al final de ese intrincado fragmento del capítulo 5 de los Romanos, Pablo termina diciendo: donde sobreabundó el pecado, donde había mucho pecado, abundó la gracia, la misericordia, el perdón, en la cercanía total de Cristo, sobre todo en Cristo resucitado. Y estos no son sentimientos fáciles ni bonitos, nada de bonitos. Y dice: así como por la desobediencia de uno, todos fuimos hechos pecadores y herederos de la muerte, también por la obediencia de uno solo, Cristo, la obediencia, todos hemos hechos o constituidos justos, puestos en la debida relación con Dios. No por nuestros méritos en absoluto, sino sencillamente por el amor y la misericordia de Dios. Desafortunadamente, en este cuadro que vemos aquí, no se aprecian la viveza de los colores, pero si ustedes ven el sitio web de la parroquia, jesusmaestro.tk, ahí lo van a encontrar y le van a encontrar la explicación completa de ese símbolo. Es obra del gran pintor, teólogo, artista, el padre Rumnik, rector de la universidad o director del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad Gregoriana de Roma. Él es oriental, heredero de la teología y de la mística orientales. Por eso su pintura, que le llaman el Miguel Ángel moderno, es figurativa, no es como la occidental, que tiende a ser fotográfica, sino figurativa. En este óvalo, como yo lo interpretaría, ¿verdad?, hay una serie de círculos en azul que van emergiendo. Cristo que emerge, decimos en el credo, descendió a los infiernos. Los infiernos son el lugar de la muerte. Los infiernos son, les he dicho ya muchas veces, una especie de morgue infinita en donde está la muerte. Es el reino de la muerte. Para decirnos que Jesús murió realmente, se hundió en la muerte, con toda la incertidumbre, la angustia que la muerte provoca. Como dice él: ahora que tengo miedo le voy a decir a mi Padre, líbrame de esta hora. No, de ninguna manera, para esta hora he venido. Aquí lo vemos en esta pintura, el año de la misericordia, porque la obra de misericordia por excelencia del Señor no está en que nos cure las rodillas o las caderas o nada, está en que nos libra de la muerte, nos rescata de la muerte. Habremos de pasar por la muerte, pero hacia la vida. Y va emergiendo como de una tumba, como de un abismo. En la Biblia abismo y muerte es lo mismo. Va emergiendo, saliendo de entre los muertos, y en sus hombros trae, estilizado, un hombre, un nuevo Adán, una nueva criatura que brota, que nace del triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado, por lo tanto. Sus vestiduras son blancas de Él, con rayos dorados. Él va emergiendo, ¿verdad?, como la obra más grande de misericordia que puede hacerse. Lo demás nos las arreglamos nosotros como podamos. Pero salir de la muerte
Eso ya no es. Bien, entonces, este fue el logos del año de la misericordia, año 17 me parece, o 16. Entonces, ese es el Adán, el nuevo hombre, creado a la imagen de Cristo. Entonces, hay una cosa, muchos detalles, una cosa curiosa. Hay un ojo común. Un ojo común. Cristo tiene un ojo, el nuevo hombre tiene otro ojo y hay un ojo común. ¿Qué quiso decir el artista con eso? Que Dios, diría San Atanasio, vivió 30 años en la tierra aprendiendo a vivir como hombre. Es decir, con todas las vicisitudes que el hombre vive, muerte incluida. Y que Dios nos ve ahora de manera, vamos a llamarla diferente, porque ha participado de nuestra historia. Y el hombre tiene que ver las cosas también desde Dios. Desde Dios. En esa fusión de horizontes, de vida, es a donde nos lleva el santo tiempo de la Cuaresma. A celebrar ese misterio de Cristo que triunfa del pecado y de la muerte, que se hunde en la muerte con el misterio precisamente de su Pascua querida. Y eso es lo que decíamos ayer. Por el pecado del hombre entró la muerte en el mundo y por el hombre entró en la muerte en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así que la muerte no es una fatalidad biológica solamente, sino fruto del pecado. Leemos en la Escritura Santa muchas veces, libro de sabiduría, como nos dice que Dios no hizo la muerte, que Dios no se recrea en la muerte, que Dios no se recrea en la muerte, que no ama la muerte. Creó al hombre para que fuera inmortal, pero el pecado lo destruye. El pecado tiene un poder destructivo brutal, ni nos imaginamos. San Pablo, y en esa fatalidad Pablo llega a decir que nosotros hemos sido vendidos como esclavos al pecado. Porque querer el bien está en nosotros, hacerlo ya no. ¿Y cuántas veces hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que quiero hacer? Pablo se confiesa, y algunos psicólogos contemporáneos han analizado ese fragmento de Pablo, capítulo 7 de los Romanos, incluso hablan de un desdoblamiento de personalidad. Entonces, eso es, la Cuaresma no es un aumento de sentimientos, sentimentalismos, añoranzas, cosas externas, no, sino tenemos que interiorizar todo. Lo hemos visto hoy en la oración. Lo hemos visto en la oración en la liturgia de hoy. Cuando oren, digan, y esa es la oración perfecta, porque esa oración resume toda la Escritura Santa. Hay un libro de un franciscano francés que se llama El Padre Nuestro en los Salmos. Analiza el Padre Nuestro en todos los salmos, parte por parte. Jesús sintetiza ahí toda la oración perfecta. Decía San Cipriano, fuera de esto no hay oración. Fuera del Padre Nuestro no hay oración. Todo lo que caiga fuera del Padre Nuestro ya no es oración. Y toda oración cristiana termina siendo, hágase tu voluntad, como Cristo en el huerto de los olivos. Entonces, hermanos queridos, bueno, pues este es el tema de la Cuaresma. Nos lleva, por lo tanto, a dejarnos purificar mediante la palabra, escucha de la palabra más atenta, más frecuente, más asidua, y también la oración, fundamentalmente. Sin esta no es posible nada. El ayuno, dice Papa Benedicto, hacer más frugal nuestra mesa, aunque hay muchos que pues, así viven muy frugales en su mesa. En fin, la caridad. En lo que acabamos de leer hoy, Mateo se siente obligado a comentar solamente una petición del Padre Nuestro.
Nomás una. De todas las que tiene el Padre Nuestro, nomás una comenta. Una. De igual manera, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Si ustedes perdonan, el Padre les perdonará a ustedes. ¿Se fijan? Entonces, es la forma de ir interiorizando más y más el camino de la Santa Cuaresma. Y llegamos al segundo domingo de Cuaresma. Es una temática preciosa también, y es el segundo domingo que se llama de la transfiguración. Porque así como el domingo primero está dominado por el episodio de las tentaciones, el segundo domingo está dominado por el episodio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La segunda etapa del camino cuaresmal, podemos decir, nos presenta a Jesús transfigurado en la montaña santa. Sobre su rostro humano amenazado por la muerte, porque la transfiguración viene después del anuncio de su pasión y su muerte. Y esto da pie para interpretar la transfiguración del Señor. Entonces, dice, amenazado por la sombra de la muerte. En los evangelios, menos el de San Juan, hay un esquema geográfico común. La vida de Jesús es un ascenso del norte al sur, de Galilea a Jerusalén. Va a ir caminando siempre hacia Jerusalén, hasta que se mete en la boca del lobo. Él sabe, y mientras pudo escapar, escapó, pero llegó un momento en que ya la cita era impostergable y va a Jerusalén. Lucas rima su evangelio con esta frase: mientras iban subiendo a Jerusalén. Y luego un periodo: mientras iban subiendo a Jerusalén, les dijo, mientras iban subiendo a Jerusalén. Siempre, en los 3 primeros evangelios van en esa dirección. Luego del primer anuncio de la pasión, eligió a uno de sus apóstoles para llevarlos a la montaña en donde se transfigura, en su presencia, después de anunciar la pasión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este dato curioso? No perdamos el hilo en esta línea. Se trata de descubrir la verdadera mística, el resorte interno de lo que es la Cuaresma. Lo que es la Cuaresma. ¿Cuál es el punto? Oigamos lo que decía Papa Benedicto en la audiencia en 2011. Decía, el segundo domingo es llamado el domingo de Abraham y el domingo de la transfiguración, porque también el domingo leeremos algo muy hermoso, hermosísimo, la llamada de Abraham o de Abraham. Dios lo llama, y este hombre, Dios le dice: sal de tu tierra y de entre tu parentela y ve a una tierra que te voy a mostrar. Él era iraquí, hoy sería iraquí, vivía en Mesopotamia, y Pablo sería turco. Así cambian las cosas, ¿no? Entonces, Abraham es nuestro padre en la fe. No hay momento para pensar más en esta figura que sigue siendo nuestro padre. Dios lo llama: sal de tu casa, entre tu parentela, y Abraham dijo: vámonos. ¿Y quién es el que me llama? Yo soy caldeo, soy mesopotámico, pero me llaman que me vaya a una tierra que te mostraré y te haré padre de un gran pueblo, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham se pone en camino. ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? Dios lo mueve, Dios lo dirige. Esto es importante notar este aspecto
este aspecto de la primera lectura de este segundo domingo, porque decimos en nuestro comentario, el ejemplo de Abraham abandona su ciudad, que era una de las más florecientes de su tiempo, Ur de los caldeos, abandona la parentela y la religión de los padres, rompe los lazos más fuertes y se adentra en una aventura que no sabe dónde va a terminar. Dios escoge en él a un hombre disponible, libre. Hombres atados, maniatados, agobiados, enredados en tantas cosas, no están listos para esta aventura. Hay demasiados lazos que atan, ¿verdad? Dios lo escoge en él un hombre disponible, vacío de pasado y vacío de sí mismo. Deja todo, tu misma voluntad, déjamela, yo me encargo de lo demás. Y para renovar el diálogo interrumpido por el pecado. Aquí Dios inicia un proceso nuevo. Lo que se rompió en el paraíso con la desobediencia de los primeros padres, que introdujo el pecado y por el pecado la muerte, Dios comienza a reconstruirlo cuando llama a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo. Vaya problema, vaya historia que va a ser esto. Es el nacimiento del pueblo de Israel, del pueblo elegido hasta la fecha. Para interrumpir el diálogo por el pecado y dar inicio a la vida de un pueblo santo que tendrá la misión de preparar el camino al Salvador, a aquel en quien serán benditas todas las naciones de la tierra, Jesucristo. Pero esto fue posible por un hombre disponible, vacío, capaz, que se arriesga como los apóstoles en su momento, como nuestra Madre Santísima, la Virgen, también, que cambia planes y vámonos. ¿A dónde nos lleva el Señor? Esa disponibilidad es muy importante tenerla en cuenta. Y entonces, este domingo nos continúa diciendo Papa Benedicto, el bautismo es el sacramento de la fe como la de Abraham, y de la filiación divina, de llegar a ser hijos de Dios. La Cuaresma, si no desemboca ahí, no tiene sentido. No tiene sentido. Tal vez, como le decía yo ayer, que la Cuaresma marcó nuestra civilización occidental completamente. La recordamos, sobre todo los más viejos y los abuelos de los más viejos, lo que era la Cuaresma en otros tiempos. Ayuno toda la Cuaresma. Después ayuno y abstinencia toda la Cuaresma. Ayuno y abstinencia nomás los viernes. Ahora pues ya nada. Pero no hemos recuperado lo otro. Y antes, herederos del realismo desollado español, por tantos conceptos tan hermosos, los Cristos sangrantes, las escenografías que se plantaban, etcétera. Bueno, está bien, pero nos quedamos ahí. Yo estuve mucho tiempo donde yo estudiaba en el centro del país, en León, Guanajuato. El jueves en la noche era el prendimiento. Se significaba el prendimiento. A uno que le hacía ahí de Cristo lo agarraban y lo metían a la cárcel y ahí lo tenían en la noche. Al día siguiente, Via Crucis, el significado. Ahí está el Ixtapalapa, ¿verdad? La cantina más grande del DF, el Viernes Santo. En Filipinas, o sea, hasta ahí llegamos. Pero la alegría, pero eso en sí mismo no tiene sentido, porque debe ser un paso hacia la Pascua, hacia la vida, como nos lo demuestra los temas de este domingo. El bautismo es el sacramento de la fe y de la filiación divina. Como Abraham, padre de los creyentes, Pablo dice que Abraham es nuestro padre por la fe. También nosotros somos invitados a partir, a salir de nuestra tierra, a dejar las seguridades que nos hemos creado, a salirnos de las zonas de confort,
Hablo de la comunidad eclesial. Para poder formar una comunidad eclesial que contraste. Pues seguimos atados a nuestras comodidades, fijos y anclados en nuestras zonas de seguridad. Pues no. Abraham salió a ver a dónde. Y la saga de Abraham es bellísima para verla toda entera. Te voy a hacer padre de un gran pueblo. Más, ve el cielo, ve y cuenta las estrellas si puedes. Ese cielo mediterráneo y del desierto. Bellísimo. Cuenta las estrellas si puedes, ¿no? Pues así va a ser tu descendencia. Pero llegó a viejo, él y su esposa, y no tuvieron hijos. Y una noche, salió Abraham afuera de su tienda y vio ese cielo hermoso y así es la oración. Señor, ¿para quién van a ser todas mis cosas? No tengo heredero. No tengo heredero. Reclamándole, tú me dijiste que iba a ser padre de un gran pueblo y pues, creo que ya no hay chance. ¿Verdad? Ya estamos viejos, mi señor y yo. Y entonces cuando el hombre se rinde así, cuando el hombre comprende su impotencia, la reconoce, es la humildad, entonces Dios actúa. Le dice, tu mujer te va a dar un hijo. Y nace Isaac. Luego Jacob, luego las tribus y el pueblo de Israel. Dios está reparando su obra. Entonces, ¿cómo? Porque un hombre es capaz de salirse de esa zona de confort. No, ¿yo qué voy a hacer? Yo aquí estoy muy a gusto a la orilla de las riberas del río, ¿cómo se llama? El Éufrates y el Tigris. ¿Qué voy a hacer en la banda? Y además, ¿quién me habla? Pues no sé quién me está hablando. La fe. Una fe que se traduce en confianza. Le cree a Dios, no solamente cree en Dios, sino le cree a Dios y se va. Se llevó unas pocas de reses que tenía y a un sobrino, a Lot. Vámonos. ¿A dónde? Pues quién sabe. Ahí van rumbo a una tierra prometida. Nos llama pues a salir de nuestra tierra, a dejar las seguridades que nos hemos construido para volver a poner nuestra confianza en Dios y solo en Dios. Y no a medias. Cuando alguien que se entrega a medias, yo no puedo hacer nada. Con Dios es todo o nada. No hay reservas. Yo no puedo hacer nada con alguien que esté a medias. No podría hacer nada. Nunca lo ha hecho. Lo que ha hecho, lo ha hecho con personas que están totalmente abiertas y disponibles a su amor. Entonces, la meta se entrevé en la transfiguración de Cristo, el Hijo amado, en el que también nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué es lo que vemos en esa transfiguración? La transfiguración viene a ser como el avance, como un adelanto en el fondo de los tiempos y a cada uno al momento de nuestra propia defunción de lo que nos aguarda. Nosotros no caminamos hacia el vacío, no venimos de la nada ni vamos hacia la nada. Esto es impresionante. Si algo es cierto, tantas veces que lo hemos meditado aquí, y si algo es cierto, es la certeza de nuestra muerte. Y esto no tiene nada de lúgubre, de tétrico, de mal gusto, no. Esto es así. Pero nuestra vida toda, en el espíritu de la Cuaresma, tiene que moverse en esa dirección, en esa configuración con Cristo. Más adelante dice Papa Benedicto, el Evangelio de la transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y nos anuncia la divinización del hombre. La divinización del hombre, fíjense bien. Como ven ustedes, no hablamos de cosas que pórtense bien, que sean, bueno, eso aparte, hay que hacerlo, pero no es eso.
Primero la verdad y luego la moral. Aquí decimos en el prefacio de el domingo, decimos en el núcleo del prefacio, decimos algo muy bonito. ¿Qué interpretación le vamos a dar nosotros a la transfiguración del Señor? Vamos a ver qué nos dice la liturgia. Por eso la importancia decisiva de estar en la liturgia. El gran reto de la iglesia es traer a la liturgia, hacer que volvamos a meternos aquí, siendo nosotros los primeros en dinamizarla, en hacerla digna, la liturgia. Aquí es donde nos espera Cristo, porque Cristo, nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, con Moisés y Elías, que la pasión, que la cruz, es el camino de la resurrección. No podemos revivir el sufrimiento a como dé lugar. Eso ha dado lugar a la eutanasia, ha dado lugar al aborto, ha dado lugar a muchas cosas. El sufrimiento no lo queremos, hay que evitarlo. Tampoco lo queremos como tal, pero tampoco es andar buscando sufrimientos, ya los que nos vienen por sí solos, que nos tenemos. Sino vivir nuestra vida de frente a Dios. La liturgia, y aquí es lo que dijéramos, interpretación de la iglesia, es para testimoniar de acuerdo con los profetas, Moisés y Elías. Moisés, el hombre de la ley; Elías, el padre del profetismo de Israel, el que hace resurgir después del desastre de los reyes de Israel, resurgir el profetismo en Israel. Ley y profetas. Ahí están en el Monte Santo platicando con él. ¿Y de qué platicaban? Del clima. ¿Verdad? Si iba a llover o no iba a llover mañana. Estaban platicando. No. Lucas se atreve a decir que estaban platicando del éxodo que le esperaba en Jerusalén a Jesús. Del paso, del tránsito. De eso estaban hablando. Los ley y los profetas convergen en la cumbre santa el Antiguo y el Nuevo Testamento y la plenitud. Bueno, allá vamos. Allá se encamina la Cuaresma. No nos podemos perder en cositas. Tenemos que reactivar nuestra vida de oración, la escucha de la palabra, nuestra vida en la liturgia, intentar por todos los medios ser verdaderas comunidades católicas capaces de contrastar en un mundo tan horripilante como el que vivimos. Hacer algo, decir algo. Las noticias de hoy en la mañana aquí en Juárez, ni las leemos, ¿para qué, verdad? Fin de semana, 18 muertos. Y 2 ayer y los que van hoy. ¿Qué coronavirus ni qué nada? Esto es lo que es terrible. Estamos sumidos en una circunstancia muy fea. Bueno, y fíjense que esta fiesta es tan importante y tan bonita que incluso hay esta fiesta el 6 de agosto, se celebra esta fiesta de la transfiguración del Señor, 6 de agosto. Y en la parte central del prefacio dice: porque Cristo nuestro Señor reveló su gloria ante los testigos que Él escogió. Revistió con máximo esplendor su cuerpo en todo semejante al nuestro, para quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz, porque los discípulos no entendían. A Pedro le dice: retírate, Satanás, porque Pedro trata de disuadirlo, que no vaya a Jerusalén, que no se mete en ese camino. Que no hay para qué hacerlo. Entonces, Jesús le dice: retírate, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. ¿Qué es lo que intenta hacer el demonio en las tentaciones? En Getsemaní, eso, retírate, salte, no entres por ese camino. Hay otros. No le hagas caso a tu padre, mentiras, tu padre no te ama. Si te amara, mira,
Ese punto es muy, muy interesante notarlo. Entonces, para testimoniar, pues, quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y anunciar que toda la iglesia, chequen el dato, su cuerpo, o sea, nosotros, habremos de participar de la gloria que tan admirablemente resplandece en Cristo, su cabeza de la iglesia. No sé si alcanzamos a notar la lógica del relato. La cruz, dice un refrán en latín, per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. No hay otro camino. Todo emerge, y obviamente por el amor. Y luego decirnos a nosotros todos, ese es el destino. Un día habremos de participar de la gloria que brilla para nosotros hoy en Cristo transfigurado en la montaña santa. Este es el tema hermosísimo del segundo domingo de la Cuaresma. Como ven, el primero nos pone la necesidad de superar la tentación. ¿Para qué? Para participar después de la gloria que brilla en Cristo resucitado. Ese es el gran tema. La comunidad cristiana toma conciencia de que está llamada, como Pedro, Santiago y Juan, llevados aparte, para acoger nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Se presenta así, con esas características. Entonces, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios. El único lenguaje que Dios entiende es el silencio. En una reunión mundial de la juventud, uno de los ponentes, un cardenal, les decía a los jóvenes que hay 10 normas, 10 normas en el protocolo para acercarse a Dios. Las primeras 9 son el silencio. La otra la buscamos por ahí. Silencio es el ámbito donde Dios está. Jesús ama la soledad. No una soledad vacía, sino una soledad interior. La pasaba las noches en oración para hablar con su Padre. Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios. Él quiere transmitirnos cada día una palabra que penetre en las profundidades de nuestro espíritu. Pero necesitamos esa disponibilidad. Y una de las características de la Cuaresma es esta: escuchar la palabra con mayor asiduidad, es decir, con más frecuencia, mucho, porque esto es todo. La nuestra es la religión de la palabra. Necesitamos escuchar. Entonces, este es el punto muy importante de la Cuaresma, donde discierne el bien y el mal. Cada día una palabra que penetre en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal. La palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, es más penetrante que una espada de 2 filos. Penetra en lo profundo del hombre y deja sus pensamientos al descubierto. O sea, ante Él mismo, nosotros mismos nos descubrimos y sabemos quiénes somos. De esta manera fortalece la voluntad de seguir al Señor. Esto es lo que sería este segundo domingo, y lo podemos ver cómo nos invita a vivir esta dimensión de oración, de escucha y de mortificación también. Hay un puntito interesante, muy interesante en esta escena de la transfiguración, muy importante, muy importante. El cristianismo no es para uso privado, no es para que engordemos, no es para fáciles consuelos, es dando que tú nos das.
Él nos llama, está con nosotros, pero no es una filosofía, no es una religión, no es un consuelo, no es muchas cositas que andan por ahí zumbando a veces. No. Es, y lo es fundamentalmente, otra cosa. Cuando están en la cumbre, en ese ambiente, quién sabe cómo sería, Jesús transfigurado, Moisés y Elías, los 3 apóstoles, Pedro, que se caracteriza por ser tan primario, le dice: Señor, qué a gusto estamos aquí. Y es más, vamos a hacer 3 tiendas de campaña, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros nos quedamos a la intemperie, no importa, pero no hay que bajar del monte. Aquí nos quedamos. Estamos en el cielo. Esto es una pincelada psicológica muy importante que denuncia la tergiversación o falseamiento de nuestra experiencia religiosa. Yo hablaba de la zona de confort. En la expresión de nuestra vida religiosa, 0 compromisos, nada que nos lastime, nada que nos saque de nuestra zona de confort, nada, la llevamos tranquilamente. Hay la misita dominical aburridona, pero no más. Cualquier cosita además, ya no entramos, mejor nos vamos. Y ya. Estaba como un amigo mío muy querido, que era una diabetes muy aguda, ¿eh? Pues el doctor, mi adorado doctor Cos, lo traía muy cortito, no lo dejaba comer mucho ni tomar mucho por la diabetes. Digo, voy a cambiar de doctor. Así nosotros, no, voy a cambiar de parroquia, hay tantas, para todos los gustos. Esto es lo que nos suele pasar. Qué bien estamos aquí, pero yo aquí no los quiero. La iglesia tiene que ser y es esencialmente misionera, pertenece a su esencia misionera. El tiempo intermedio entre la promesa y la realidad no se puede acortar, sino que es entendido como el tiempo en el que debemos actuar, poner en práctica la palabra escuchada y recibir la aprobación de quien vence la tentación. No nos vamos a quedar en la montaña, hay que bajar, superando muchas cosas. Y aquí hace falta mucho examen de conciencia, ver cómo, qué andamos, cuál es nuestro compromiso en nuestras parroquias, en nuestra comunidad, en nuestro movimiento. No es, qué bonito, qué a gusto estamos aquí, no, nada de eso. La comunidad siempre ha querido acortar el tiempo de la prueba, sobre todo en los momentos de persecución, dificultades. Esto se descubre en las palabras de Pedro, que desea permanecer en la montaña y no quiere ya bajar al terreno de los hechos. Acá nos quedamos. No, vámonos. Incluyéndome a mí, vamos hacia abajo. Para llegar de forma permanente a esta gloria, vamos a necesitar primero pasar por la cruz, el servicio, la prueba, la humildad, la fraternidad, ser más humanos en todos los aspectos. Así se entiende el mandato de silencio que les impone. No le digan a nadie hasta que este hombre resucite de entre los muertos. Y ellos se preguntaban, ¿qué querrá decir eso de resucitar entre los muertos? Se trata de impedir una actitud de impaciencia, de indiscreción ante las visiones que han tenido. Se trata de evitar el intento de querer abreviar el tiempo. Lo que Jesús dice a sus discípulos vale para toda la comunidad. La no comprensión caracteriza de nuevo a sus apóstoles y a la comunidad de Mateo y a todas las comunidades de todos los tiempos, que intentan abreviar en los tiempos y se les propone el ejemplo de Jesús, que pues no hay otro camino. No hay salvación que no pase por la cruz. No estamos hablando, entiéndase bien,
de andarnos buscando sufrimientos, ni dándonos latigazos, ni nada. Se trata más bien, como nos decía el Salmo ayer, de refrenar la lengua, evitar la difamación, la calumnia, celos, envidia, rencores, sentimientos negativos, repetitivos, propios de la neurosis. No, se trata de oponernos al mal que está dentro de nosotros muchas veces. Alguien, leo, hay tantas cosas por ahí, de los grandes pacifistas del mundo contemporáneo, decía: si la guerra empieza en los corazones, es decir, en el interior del hombre, ahí tenemos que trabajar, ahí tenemos que vencer ese mal de la violencia. Ayer tuvimos un ejemplo de lo que es la violencia, el descontrol. De modo. Entonces, necesitamos ir a este fondo. Y bueno, entonces, ¿en qué se resume existencialmente esta fiesta de la transfiguración del Señor? Vamos a ver qué nos dice la oración colecta. Hay que fijarnos en todos los textos. Cuando vengamos a misa, pongámonos un poquito de atención y salen cosas buenas. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. De eso se trata. No se trata de nada para aquí. Pablo llega a decir a sus fieles de Corinto: si Cristo es solo para las cosas de este mundo, para que me alivie los achaques y las enfermedades, y mis depresiones, mis tristezas y amarguras, hay que pedirle todo. Nos acaban de decir, Él ya sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Hay que orar con toda la confianza, eso no cabe duda. Pero no vino a esto. Incluso sus milagros más impresionantes e imponentes son un signo del futuro. Esta transfiguración es para que sus discípulos vean hacia dónde vamos proyectados. No vamos a crear aquí un estado, un partido, una iglesia, en el sentido actual de la palabra, una religión, no, una vida, una comunidad en torno a Él que vive la caridad, la fe, la esperanza y que celebra la memoria del Señor resucitado. Si no, no funciona, ¿verdad? Y entonces es también nuestra esperanza. No recuerdo cómo está la oración del 6 de agosto, pero dice así: Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de Moisés y Elías, y nos dejaste entrever la gloria que nos espera. No es vencer la tentación, ¿para qué? No. ¿A dónde vamos? Este es lo que, recuperando a los padres de la iglesia, León Magno, Agustín, los padres orientales, está la iglesia actual recuperando ese pensamiento. Entonces, ¿de qué se trata? Dice: concédenos por amor a Cristo, que por amor a Cristo trabajemos en la salvación de nuestros hermanos. Ojo, al cielo entramos todos o no entra nadie. Solos no vamos a entrar. Si no están mis hijos ahí, me van a pedir cuentas a la entrada. Si no está mi esposa ahí, me van a pedir cuentas, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? No vamos en solitario. Por eso, aún en esta circunstancia, el 6 de agosto, que es la fiesta, nos dice para que la gloria espera, concédenos seguir el Evangelio de Cristo para compartir con Él la herencia de tu reino. Llevar adelante. No somos invitados al sedentarismo. No se puede. La iglesia
de Jesús, la comunidad de Jesús, ya la palabra iglesia está un poquito condicionante, la comunidad de Jesús es misionera, esencialmente, o no lo es, o no lo es. Entonces, esta fiesta, brevemente, hermanos, terminando, ¿a dónde apunta? A nuestra esperanza. En ese Cristo transfigurado brilla nuestra esperanza, es nuestro futuro. El pensamiento moderno, contemporáneo, ha dedicado páginas muy, muy memorables al tema, sobre todo el siglo XX, siglo tan lleno y colmado de el siglo más violento de la historia, más sangriento de la historia del siglo XX, y lo que llevamos de este también. Los filósofos, primero, se ocuparon del tema de la esperanza. Pedro nos dice que debemos estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a quien nos la pida. ¿Qué esperamos? Eso, allí es donde es el meollo, si no, incluso como ministros y los que se preparan para hacerlo, como los diáconos, pues vamos a ser en el mejor de los casos eficientes burócratas, pero nunca testigos de la libertad, del amor, de la ternura de Dios, como con esa disponibilidad y con ese vacío interior y de sí mismo que tiene Abraham. Filósofos y teólogos como fundamentalmente del mundo alemán, bueno, pues escribieron mucho. Moltmann, la teología de la esperanza, Bloch, la esperanza, es el tema fundamental. Sin esperanza no podemos vivir. ¿Qué esperamos realmente? ¿Qué esperamos realmente? Papa Benedicto nos dejó una encíclica preciosa, fíjense, este hombre, verdaderamente un don de Dios para nuestro tiempo. En su breve pontificado, comprendió dónde estaba el problema de nuestro mundo. Poco después, un poquito sobre las cuestiones sociales, encíclicas sociales, pero dedicó 3 encíclicas: al amor, a la fe y a la esperanza. Es decir, a las virtudes teologales. Porque ser cristiano es vivir la fe, la esperanza y la caridad. Punto. Y esas virtudes infusas, porque no las adquirimos, no son adquiridas, ¿cuándo se nos dan? ¿A poco no saben? No, pues así sí. Creo que los estoy sobrevolando. ¿Dónde se nos dan? Esas infusas quiere decir que se nos son así como metidas, como un don. No le digo que no creo que no sepan, Eso sí me asustaría mucho. Pero pues ni modo, pues digámoslo, en el bautismo. El bautismo, la fe, la esperanza y la caridad. Por eso ser cristiano no es más que vivir el bautismo. No hay que bullirle mucho. Y Papa Benedicto tiene un escrito precioso, bueno, termino unas cuantas reglositos de este enorme escrito, se llama Salvaos en la esperanza, Spe salvi facti sumus, palabras de Pablo, hemos sido salvados en la esperanza, tenemos la esperanza de la salvación. En la esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos, y también a nosotros. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, el presente mío, como lo estoy viviendo ahora, el presente de cada quien. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Lo horroroso del sufrimiento y de la muerte es no saber por qué, ni para dónde. No tiene sentido. Entonces,
la eutanasia, entonces el suicidio, entonces esto, entonces lo otro. ¿Qué? Quitamos a Dios, como decía Dostoyevsky, quitamos el problema del bien y del mal. Necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestras estructuras, en la familia. Se puede vivir y aceptar, aún en la dificultad, si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique lo duro de nuestro camino. Decía el santo Job que nuestra vida es un servicio militar, de disciplina, es difícil, es duro. Y adelantito dice nuestro Santo Padre: en efecto, esperanza es una palabra central en la fe bíblica. ¿Cómo vamos a hablar de Dios sin esperanza? Veamos la crisis que vivimos hoy. Ya no hay tiempo para tratar el punto. La crisis de esperanza. Pues quitamos a Dios, ya ¿qué le hacemos? Teórica, o aquí no teórica, pero aquí no somos teóricos, existencialmente. Decía Papa Benedicto, genial, hombre de frases retadoras, afiladas, muy al principio de su pontificado. Una sociedad que convence a sus ciudadanos de que pueden vivir sin Dios es una sociedad diabólica. Genial. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere. Que pueda hacernos creer que podemos vivir sin Dios. No hace falta más que una miradita, que no. Hemos llegado a un punto de deshumanización por lo mismo. Si perdemos el sentido de Dios, Papa Benedicto, perdemos el sentido del hombre también. Entonces, dice así, también cuando en la primera carta de Pedro exhorta a los fieles a que den testimonio de su esperanza. El haber recibido como don una esperanza equivale a la fe. El haber recibido como don una esperanza fiable fue determinante para las comunidades cristianas. Aquí me salgo del texto brevísimamente. ¿Cómo y por qué prende, amén, de la fuerza del Espíritu el cristianismo en un mundo no tan complejo ni tan difícil como el nuestro? Este está peor, es dificilísimo, porque además está desengañado. Pablo vislumbra la potencialidad del espíritu griego y se adentra, él busca el mundo griego. Y la cultura griega se había sumido en una depresión terrible. Sus grandes obras literarias, su filosofía, sus trágicos, las tragedias, sus religiones intuitivas grandiosas, terribles algunas, religiones mistéricas, las filosofías religiosas, estoicos, los cínicos y otros, eran intuiciones geniales, pero ellos nunca pudieron resolver el problema del sufrimiento, del dolor, de la fatalidad, de la muerte. Le buscaron por todos lados. Por todos lados le buscaron. Ese esfuerzo inigualable que hacen, que los acerca a la frontera, pero no llegan, porque esto es gracia de Dios. Cuando Pablo les habla de la vida, de que en la muerte es ese tránsito hacia la vida en Cristo, no por otra cosa, esto es lo que queríamos escuchar. Es lo que queríamos nosotros saber. En este pequeño fragmento, Papa Benedicto lo traza muy bien. Pablo recuerda a los efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios, porque si no tenemos Dios, tampoco tenemos esperanza. Y hay que entrenarnos en esto y mucho. No con hable, sino con nuestra vida, con nuestro compromiso. Naturalmente, él sabía que habían tenido dioses, muchos dioses, que habían tenido una religión, muchas religiones. ¿Y qué religiones tan complejas,
y tan estructuradas. Pero sus dioses se habían demostrado inciertos y sus mitos contradictorios. No surgía esperanza alguna. No había esperanza. No había Dios, no había esperanza. Pues bien, este segundo domingo de la Cuaresma nos mete en esa dirección. Pasando por la cruz, superando la tentación, etcétera, etcétera, revisando nuestra vida para quitar todos los sentimientos malos que haya, los prejuicios, los juicios, las autojustificaciones y lo demás, abrirnos a la libertad del Espíritu, como Abraham, y avanzar en esta dirección. La Cuaresma, pues, aquí enfila directamente hacia la Pascua, el misterio fontal de donde brota todo lo que somos, y que repetimos aquí diariamente en nuestros altares. Ese es el segundo domingo. Son temas bautismales, totalmente bautismales. Y bueno, pues mañana, primero Dios, veremos el diálogo con la samaritana. Es imposible de abarcar. Hay monografías increíbles sobre este diálogo imponente entre la mujer, la samaritana y Jesús. Veremos algunos puntos nada más de ese diálogo. Vamos a ver algo de eso, Entonces, así terminamos esta tarde. Queridos hermanos, pues gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros. Y vamos a despedirnos rezando juntos, como Cristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. San Cipriano, hijo del cuarto, decimos a San Cipriano que la juventud del Padre Nuestro, que es la primera persona del plural. Ponemos todos por todos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Gracias por su presencia.